Bueno, vamos ahora a presentar a la ministra de la Mujer, Nidia Vilches, ha venido para conversar con nosotros. Ministra, ¿cómo está? La más cordial bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Carolina y Fátima. Vamos a hablar de todo, ministra. Vamos a hablar de todo, por si acaso, ya estamos adelantando, porque hemos estado conversando con ella un poquito. Y, ministra, bueno, para empezar, nosotros presentamos este titular del Diario Expreso y dijimos que cuando usted llegara lo íbamos a mostrar y que íbamos a decir qué está pasando, porque acá dice, ¿no? Estos son los ministros que salen del gabinete, y entre las que sale fotografiada está usted. ¿Se va del gabinete, no se va del gabinete? Cuéntenos un poquito. Bueno, pero hay un interés de la prensa de cuándo se van los ministros o quiénes ingresan. Es que todo el mundo quiere primicia, pues. Pero, ¿cuál es la necesidad de que salgan los ministros si es que el presidente de la República garantizó ya en este cuarto año los gabinetes más estables? 2 años, 3 años, y hay ministros que tienen 4 años ya en el gabinete, y es importante darle continuidad a las políticas públicas. Claro, pero el único es saber quiénes se van para postular. Pero el único que conoce es el presidente de la República. Son portadas que saca el medio de comunicación, respetable por cierto, pero el presidente ayer mismo ha dicho, ¿qué necesidad de que salgan ahora cuando necesitamos sustentar un presupuesto muy importante que ha sido aprobado ayer en el Consejo de Ministros? Dice que van a salir después, pues que se apruebe ese presupuesto. Por eso queremos que nos adelante un poquito. Es el derecho del presidente de ver en qué momento refresca el Consejo de Ministros. Oye, ministra, ¿qué opinión tiene usted sobre el tema del FONAVI? Durante estos días hemos venido conversando y explicando lo que está sucediendo un poco. Se ha pronunciado la ministra de Economía, Mercedes Arauz, dicho que es una... El presidente de la República ha dicho que esa pregunta está mal formulada y se le debe decir a la gente que si está de acuerdo que con sus aportes de impuestos se le pague y se devuelva esta plata. ¿Cuál es su opinión respecto al tema del FONAVI? Primero, esto se generó con un proyecto de ley en el Parlamento, se discutió y ahí se informó que los descuentos que nos habían hecho a muchos, y en eso también me incluyo, han sido invertidos en proyectos de agua y saneamiento, habilitación urbana, en muchas de las obras para el cual fue creado este aporte solidario para infraestructura, para viviendas, y muchos que tienen sus casitas también, o algunos que lograron una vivienda. Sin embargo, luego que la ley fue observada, el Tribunal Constitucional le dio la razón a los fonavistas o a quienes impulsaron inicialmente por un derecho. Claro. Y ahora tenían una intención política, porque ya formaron un partido político. Dijo, muy bien, sí, vayan a un referéndum y pregúnteselo al país si están de acuerdo o no. Pero el Tribunal Constitucional no otorga los recursos. Y esto significaría, primero, que no hay un fondo para devolver directamente. Esa plata ya se utilizó. Por supuesto, no existe ya se utilizó en las obras que tenemos muchos que no tenían agua y saneamiento, u obras de infraestructura. La gente se pregunta eso, ¿por qué con mi aporte, o sea, mi aporte personal, el gobierno utilizó para hacer carreteras o obras? Porque vayamos al concepto del aporte, era un aporte solidario para aquellas personas y familias que no tenían los servicios básicos. Y en eso podemos decir, no solamente nuestro gobierno, los gobiernos anteriores, hicieron también el uso de este concepto. Por tanto, se ha levantado una expectativa de la población que se aportó 20, 30 años, seguramente, o 10 años, que sería un ahorro que me devolverían. Pero el Estado en este momento no está en condiciones de devolver porque no tendría ese fondo. Y muy bien ha dicho el presidente de la República, tendríamos que incrementar el presupuesto o los impuestos. Por ejemplo, el IGB de 19% tendríamos que subir a 23% para que esto pueda tener una recaudación y se pueda devolver. Cuando los fonavistas han saltado hasta el techo, ¿eh? Porque dijo eso la ministra, pero dicho, hay que hablar con la verdad. Vamos a denunciarlo. Pero hay que hablar con la verdad. Adecuado, se dijo desde el momento que se discutió en el Parlamento, se dijo que no hay presupuesto, pero ahora, ante las condiciones que estamos, deberíamos repensar en la pregunta que nosotros vamos a marcar el momento del 3 de octubre. Ahora, los fonavistas han dicho eso, ¿no? Han dicho, ¿cómo es posible que el presidente de la República esté manipulando a la gente y diciéndole que voten por un no, y al decir que se va a elevar el 23%? Van a decir lo mismo de usted ahora. Entonces yo diría, ¿cómo es posible que la gente que promovió esta devolución haya promovido una expectativa y luego haya formado un partido político y ahora diga de dónde sale la plata? Tenemos que hacer una acción y reacción inmediata. ¿Cree usted que es condenable que se haya formado un partido político a raíz de ese suceso? Es condenable la expectativa de la población y formar un partido político. Lo más sano hubiera sido, muy bien, me mantengo, trabajo en esa expectativa y
no los utilizo como han hecho los señores para formar su partido político. Pero, ministro, que si en eso se entiende que es mejor no votar por los fonavistas, ya el tema se va a complicar bastante. Tenemos en este momento un referéndum en curso. Lo que sí sugeriríamos es reformular la pregunta y decir, muy bien, ¿usted está de acuerdo, como contribuyente que es, con sus aportes, se devuelva? O decir, ¿está de acuerdo que se suban los impuestos para poder devolver estos aportes? En mi caso, por ejemplo, cuando en mi casa en Huancayo no teníamos servicios básicos, ni agua, ni luz, ni teléfono, cuando compramos el terreno, mis padres compraron. Hicieron agua y saneamiento. Me siento retribuida indirectamente porque hicieron el agua y saneamiento. Lo que pasa es que hay una línea delgada con eso que le digo. Más allá de la pregunta en sí misma del Fonavi, es el partido que representa y que está luchando por esta causa, ¿no? Que cómo se logra, como ha dicho usted. Propositivamente debemos decir la verdad. Segundo, habría que repensar en la reformulación de la pregunta y no porque se vote a favor o en contra, sino que deberíamos nosotros ser conscientes de cómo es que trabajamos directamente y que no se utilice como partido político una expectativa de la población. Claro, que van a caer críticas ahora de parte de los fonavistas, ministra. Pero bueno, vamos a un tema que hay que hablar directamente. La verdad, ¿no? Si le doramos la píldora, le decimos, sí, se le va a devolver. Entonces, ¿de dónde? Pero que se fue con las ilusiones de la gente, ¿no? Por supuesto. Tantas personas que han aportado durante años, tantos jubilados, que sienten pues que estos últimos años tienen la esperanza de recibir este dinero y hacer aquellas cosas que no pudieron hacer. Eso es lo doloroso, ¿no? Lo que dice uno, cómo puede la gente jugar con esa expectativa, con esa esperanza de personas, por ejemplo, de ya jubilados, ¿no? Por supuesto. Considero que podemos repensar.